Hola, ¿sabes lo que es un relé electromagnético? ¿Sabes cómo funciona o sabes cómo se conecta? Si te interesa saberlo, quédate a ver este video en donde te lo cuento. Los relés o relevadores eléctricos son dispositivos de control y seguridad que permiten, por medio de una baja corriente o pequeña potencia, controlar artefactos eléctricos que pueden consumir una alta corriente y generar una gran potencia. Tienen como una ventaja que estos dispositivos de control pueden quedar alejados de las fuentes de energía, tanto como de los dispositivos que operan. Una situación que puede verse claramente en los circuitos de alumbrado automotriz. Este dispositivo fue inventado en 1835 por don Joseph Henry y perfeccionado por don Samuel Morse en 1837 para su invención del telégrafo. En circuitos automotrices se comenzó a utilizar alrededor de 1960 en adelante. En esta ocasión utilizaremos una fuente de poder de 12 voltios, un tablero simulador de conexiones, relé de simple trabajo, relé de doble trabajo y relé conmutador, bases para relé y sus respectivos conectores, un par de ampolletas H7, una ampolleta H4, conectores y fusible de protección. Un mini relé se compone de un electroimán que controla un pequeño interruptor móvil. Este electroimán posee un núcleo de hierro en torno al cual se instala una bobina cuyos terminales son designados con los números 85 y 86. En tanto, los conectores 30 y 87 son un interruptor de potencia, este que está acá. En el caso de un relé del tipo simple, siempre estará en una posición abierta. De acuerdo a la norma DIN, el conector 30 siempre deberá ir conectado hacia una línea de potencia positiva de alimentación, en tanto el terminal 87 deberá ir conectado hacia el consumidor o aparato eléctrico que se desea alimentar. En esta ocasión nos concentraremos en tres tipos de relevadores de los más comunes que podemos encontrar en instalaciones eléctricas automotrices. El nombre técnico y comercial de los relés que revisaremos es de mini relé. Es importante destacar que existen una gran variedad de relés, tanto de mayor como de menor tamaño, distinto número de conectores y para variadas funciones. En primer lugar, tenemos el relé del tipo simple, que permite conectar un solo dispositivo. Luego tenemos el relé del tipo doble trabajo, que permite conectar dos dispositivos con un solo comando de control. Y por último tenemos el tipo de relé conmutador, que permite discriminar entre dos dispositivos eléctricos para conectar uno primero, desconectarlo y después conectar otro. Por ejemplo, las luces de servicio de carretera y de cruce. Los relés del tipo doble trabajo y conmutador son muy parecidos entre sí, pero tienen funciones diferentes. Observen que los conectores de este tipo de relé vienen numerados de acuerdo a una norma DIN. De este modo, no solo es posible conocer la función de cada conector, además, esta numeración facilita el trabajo de diagnóstico como el de la construcción de los circuitos. Acá podemos apreciar el terminal 30, que es el que va a ir conectado siempre a una línea positiva, el terminal 87, que siempre va a ir conectado hacia algún tipo de dispositivo. Por otra parte tenemos el terminal 86 y el terminal 85, que son los que alimentan a la bobina de control. En el relé de doble trabajo se repite esta configuración: un terminal 86, un terminal 85, un terminal 30, sin embargo hay dos terminales de salida del tipo 87. Un relé del tipo conmutador es muy similar al relé de doble trabajo, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, en los terminales de salida encontramos uno que tiene la designación de 87A y otro que se llama 87. Los otros son iguales: un terminal 30, un terminal 86, un terminal 85.
87A es un contacto que está permanentemente cerrado y 87 es un contacto que está permanentemente abierto. Antes de proceder a mostrar las conexiones de los diferentes tipos de relé, vamos a apreciar algunas características generales importantes. Si medimos la resistencia entre los terminales 30 y 87, como lo estoy haciendo en este momento, puede ver que el instrumento no reacciona. La expresión que está mostrando el instrumento en este momento es de una resistencia infinita o un circuito abierto. Esto ocurre porque entre los terminales 30 y 87 existe un interruptor que siempre está abierto cuando el dispositivo está en reposo, como en este caso. En un mini relé de doble trabajo, al medir la continuidad o resistencia entre los terminales 30 y 87, cualquiera de los dos terminales 87, en ambos casos el instrumento mostrará un circuito abierto. Veámoslo nuevamente. Entre 30 y este 87 y entre 30 y este otro 87 no hay una reacción del instrumento, pues el interruptor en ambos casos está abierto, como se puede ver en el esquema que estoy presentando en este momento. En el caso de un relé conmutador, tenemos que entre el terminal 30 y el terminal 87 se presenta un valor de resistencia infinito o bien un circuito abierto. Sin embargo, al medir contra el terminal 87A, el valor de resistencia disminuye en forma muy notoria, en este caso a 0,2 ohmios o 2 décimas de ohm. El terminal 87A respecto al terminal 30 es un interruptor que está cerrado en forma permanente, o como se dice en términos eléctricos, un interruptor normalmente cerrado, en tanto que entre el terminal 30 y el terminal 87 existe un interruptor que está en forma permanentemente abierta o terminal normalmente abierto. En el caso de los terminales 86 y 85 tendremos que encontrar un valor de resistencia, pues entre ellos existe una bobina de electroimán. Para nuestro relé simple, el valor de resistencia se eleva a unos 82 ohmios. En el caso del relé de doble trabajo, también tengo un valor alto de unos 81 ohmios. Y esta condición se repite nuevamente en el relé conmutador. Como les decía y como pueden ver en el esquema, lo que estamos midiendo es la resistencia de la bobina electromagnética encargada de generar el campo magnético que mantendrá activado el interruptor de circuito de potencia. Cuando se energiza la bobina de control, lo que ocurre es que se activa el interruptor de potencia. En este momento, lo que hago es energizar la bobina de control y se mueve el actuador interno del relé. En el caso de un relé simple o doble trabajo, cierra un circuito, y en el caso de un relé conmutador, abre un circuito para cerrar otro. Veamos entonces cómo funcionan estos diferentes circuitos. En esta primera demostración he conectado un relé del tipo simple trabajo a esta base de conector, identificando los terminales 30 y 86, en este caso el 30 a la línea azul y 86 a la línea roja. Ambos han sido conectados a la línea positiva del circuito. En tanto, el terminal 87 en la línea amarilla ha sido conectado a esta ampolleta del tipo H7. Esta ampolleta, a su vez, está conectada con un cierre de conexión hacia la masa.
El terminal 85 está conectado hacia este cable que tengo como simulador para un interruptor. Al momento de cerrar el circuito a través de la línea 85 a masa, podemos ver que se enciende nuestro dispositivo o elemento consumidor. Repitamos la conexión utilizando una pantalla. He conectado un amperímetro a la línea de potencia, este amperímetro de mayor tamaño. Con este amperímetro mediré la corriente que circula por la ampolleta del tipo H7 y con este otro amperímetro de menor tamaño mediré la corriente que fluye por el circuito de control. Al conectar los amperímetros podemos ver que en el circuito de potencia hay una corriente de unos 3,7 amperes, en tanto en el circuito de control pudimos ver solamente unas 13 centésimas de amper. En el circuito de potencia para la ampolleta del tipo H7 circula una corriente bastante mayor que la que circula en el circuito de control. Recordemos que el circuito de control alimenta a una pequeña bobina de electroimán que es la responsable de accionar un interruptor que alimenta a el consumidor de mayor potencia. En este sentido, un relé cumple esta función de que con poca potencia o con poca corriente alimenta un consumidor de mucho mayor potencia o que requiere una mayor cantidad de corriente. Repasemos rápidamente el primer circuito, un relé del tipo simple que hemos conectado a una base de relé. Este relé se conecta entonces con sus terminales 30 y 87 hacia la línea positiva de alimentación, el terminal 85 hacia la línea que llamamos de control y el terminal 87 hacia el consumidor de potencia que estamos viendo en este momento en una ampolleta del tipo H7. Si quiero operar el circuito, entonces cierro la línea de control y nuestro consumidor funciona. Ahora tenemos dispuesto una base de relé para un relé con dos salidas, este tipo de conectores, y le vamos a colocar un relé del tipo de doble trabajo. Recordemos que el relé de doble trabajo tiene dos terminales del tipo 87. Al conectarlo tenemos la misma situación. En este caso el terminal 87 está conectada a esta línea de color negro y la línea 86 a esta línea de color amarilla, ambas conectadas hacia el positivo de alimentación del circuito, en tanto que la línea 85 siempre va a ir a un circuito de control y las líneas 87 cada una van a ir conectadas a un consumidor, en este caso una ampolleta del tipo H7. Si cerramos el circuito de control, ambas ampolletas encienden. Cerremos nuevamente utilizando una pantalla. En este caso, el relé de doble trabajo está alimentando a dos consumidores en forma independiente. Nuevamente, he dispuesto dos amperímetros para medir la corriente. El amperímetro más pequeño va a registrar la corriente en el circuito de control y el amperímetro de mayor tamaño va a registrar la corriente en el circuito de potencia. Veamos qué ocurre. Esta vez en el circuito de potencia hay un valor de corriente mucho más alto, de unos 7,15 amperes, en tanto en el circuito de control solamente hay unas 12 centésimas de amper. Es decir, nuevamente confirmamos que el relé con un poco de corriente, con una corriente muy baja, es capaz de controlar una corriente de un valor bastante más alto. Repasemos el circuito. Los terminales 30 y 86, en este caso 30 en el color negro y 86 en el color amarillo, están conectados hacia la línea positiva. Los terminales 87 en rojo y azul están conectados hacia los dos consumidores que hemos ocupado en esta ocasión, en tanto la línea 85 está conectada a través de este interruptor simulado hacia la línea de masa para establecer la línea de control. Si cerramos el circuito de control, es decir, activamos
el electroimán que está dentro del relé, entonces nuestros consumidores encienden. Ahora he conectado un relé del tipo conmutador al circuito. El terminal 30 y el terminal 86, el 30 en azul y el 86 por la línea negra, van a estar conectados al positivo, que aún no he conectado en el circuito. Recordemos que el relé del tipo conmutador tiene un terminal 87A, que es un interruptor que va a estar siempre cerrado, y un terminal 87, que es un terminal que va a estar con un interruptor abierto. La línea 85 en este caso siempre va a cerrar el circuito de control, y lo haremos también con este mismo cable de simulación de interruptor. Las líneas 87A y 87 están conectadas ambas a las mismas ampolletas H7 que ya hemos utilizado. Al conectar la línea positiva, vemos que una ampolleta está siempre encendida. Esto es porque el terminal 87A en la línea roja va a estar siempre cerrado. La otra ampolleta H7 está apagada. Cuando cierro el circuito de control, cambia el estado de las ampolletas. Al conectar la línea positiva, vemos que una de las ampolletas enciende. Esto es porque esta ampolleta está conectada al terminal 87A, que siempre está cerrado. En tanto, el terminal 87, como es un interruptor abierto, está apagado. Cuando conecto la línea de control, es decir, cierro el terminal 85 hacia masa, cambia el estado de una ampolleta que estaba apagada y se enciende, y la otra que estaba encendida se apaga. Esto es lo que hace un relé conmutador. En esta ocasión he conectado un voltímetro entre los terminales 87 y 30 y 87A y 30. Este voltímetro está midiendo la caída de tensión entre el terminal 30 y 87A, el interruptor que está cerrado. En tanto, este otro voltímetro está midiendo la caída de tensión entre los terminales 30 y 87, el interruptor que está abierto. Cuando cerramos el circuito de control, cambia el estado de los voltajes. Recordemos, acá estamos mirando el interruptor que está abierto, lo que pasa entre 30 y 87, y acá el interruptor que está cerrado. Cuando el interruptor que estaba abierto cierra, su caída de tensión baja a un valor muy pequeño, en tanto la caída de tensión del interruptor que se abre, en este caso lo que ocurría entre los terminales 30 y 87A, cambia a un valor parecido al de nuestra fuente de tensión. Esto es porque el interruptor se ha abierto. Veamos qué pasa cuando desconectamos. Los voltajes cambian. Cuando un interruptor está abierto, como en este caso lo que pasa entre los terminales 30 y 87A, un voltímetro nos va a mostrar una tensión parecida a la de la fuente, en tanto como en este caso, donde los terminales 30 y 87 están cerrados, el voltaje va a ser muy pequeño, una baja caída de tensión. Si cambiamos el estado, es decir, abrimos la línea de control, entonces entre el terminal 30 y 87 se va a manifestar un voltaje alto parecido al de la fuente porque el interruptor se ha abierto. En tanto, entre el terminal 30 y 87A, donde el interruptor se ha vuelto a cerrar, la caída de tensión baja a un valor muy pequeño, en este caso unos 0,2 voltios. Con este circuito lo que le quiero demostrar es qué es lo que hace un relé conmutador. Un relé conmutador cambia de un componente que está siendo alimentado hacia un componente que no está siendo alimentado, tal cual podemos ver cuando se cierra el circuito de control. El consumidor que está encendido se apaga y el que está apagado se enciende. Para apreciar de mejor forma el funcionamiento de un relé del tipo conmutador, hemos puesto un relé simple para comandarlo. Para esto, la salida del terminal 87 del relé simple, esta que va en amarillo hasta acá, ha sido conectada a través de una línea con el terminal 30 del relé conmutador, la línea azul que viene hasta el relé del tipo conmutador.
Veámoslo en un circuito o en un esquema de circuito como el que mostraré en la pantalla. El terminal 30 del relé simple va a estar conectado a una línea positiva. El terminal 30 del relé simple a la línea positiva, lo mismo que su terminal 86. El terminal 85 del relé va a una línea de control del relé simple a través de este interruptor simulado, y las conexiones del relé conmutador se mantienen. Los terminales 87A y 87 están conectados a los respectivos consumidores, y tenemos también un simulador para la línea de control. Si cerramos la línea de control del relé simple, en este momento se activa el conmutador que está siempre alimentado a través de la línea 87A, y cuando hago la conmutación a través de la línea de control del relé conmutador, puedo conmutar ambas señales. De este modo, cuando quiero desconectar el relé, simplemente desconecto la línea de control del relé simple y entonces el relé conmutador deja de operar. Repasemos la figura. Al cerrar el circuito de control del relé simple, se cierra también el circuito de potencia, por lo que la corriente llega hasta el terminal 87 del relé conmutador, que tiene un terminal 87A que está siempre conectado, y entonces se enciende el consumidor que está conectado al terminal 87A. Al conectar el terminal 85 a través del cierre de circuito de control del relé conmutador, se abre el terminal 87A y cierra el terminal 87 conectando el segundo conector. De esta forma puedo controlar un cambio de estado entre dos consumidores o bien desenergizar al relé conmutador. En cualquier estado, cuando desactivemos el relé simple, siempre va a desactivarse el relé conmutador. Ahora, a la salida del relé conmutador he conectado una ampolleta del tipo H4, que es una ampolleta que tiene un filamento para luz baja, que es este filamento que se encuentra más adelante, y un filamento para luz alta, que es el filamento que se ve en la parte central que estoy mostrando en este momento. Con esto espero que el circuito tome un poquito más de sentido. Cuando cerremos el circuito de control del relé simple, entonces deberá encender la luz baja, el filamento de más adelante. Y luego, cuando cerremos el circuito de control del relé conmutador, cambiará la luz baja al filamento de luz alta. Veamos. Luz baja, luz alta. Luz baja, luz alta. Un relé del tipo conmutador, entonces, es un relé que nos sirve para cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, como vimos recién, para cambiar desde una luz baja a una luz alta. Espero que estas demostraciones y ejemplos te hayan servido para comprender mejor cómo funciona un relé del tipo electromagnético. Creo que es importante insistir en que existen una gran variedad de relés y para distintas aplicaciones. Como también creo que es importante aclarar que existen varias maneras de conectar los relés, además de los ejemplos y demostraciones que he puesto en este video. Por ejemplo, en este cuadro puedes ver cómo el circuito de control está instalado, similar al ejemplo que yo puse, entre el terminal 85 del relé y el cierre a masa. En tanto, en este otro ejemplo, puedes ver que el circuito de control está instalado entre el terminal 86 y la línea positiva de alimentación. Con esto solo quiero decir que hay una gran variedad de formas de conectar los relés y que para cada caso podrías encontrar una variación de estas conexiones. Si te gustó este video, por favor ponle un like, haz un comentario y suscríbete al canal. Mi nombre es Álvaro Necochea y espero pronto tener otra entrega de interés para ti. Nos vemos pronto.